Hola, muy buenos días. Esto es La Bolsa desde Valencia. Mi nombre es Luis Miguel Ortiz y hoy vamos a ver la situación global, tanto de los índices y la situación del IBEX. Vamos a ver cómo este posible rebote, cuando las cosas van a peor, cuando las noticias van a peor, cómo podemos ver este posible rebote, qué trascendencia tiene, en qué sentido vamos a ver, comparándolo con los demás índices globales, la situación de cada uno, y vamos a entender perfectamente y voy a intentar que vean la situación de la bajada de todos los índices, la situación bajista que está en estos momentos y cómo estos posibles rebotes pueden ser por la sobreventa excesiva que hay o por posibles noticias, pero seguimos una tendencia bajista. Se lo voy a mostrar todo para que lo vean sencillamente por gráficos, sin nada complejo, para que todo el mundo lo pueda ver fácilmente y para que todo el mundo saque sus conclusiones aquí en Trading TV. Voy a compartir pantalla, ¿vale? Aquí tenemos con nuestra plataforma MetaTrader y quiero mostrarles varias cosas. He colocado los tres índices importantes. Por un lado está el Dow Jones, que es el índice más importante de las blue chips en Estados Unidos. Por otro lado, en segundo lugar está el DAX, que es el índice o el futuro más importante que tenemos en Europa. Y por otro lado está el IBEX. Quiero que vean una cosa. Nos encontramos ahora mismo, les he mostrado y he hecho zoom nada más que en los dos primeros, en el Dow Jones y en el DAX. Quiero que vean la situación desde el 18, aproximadamente 18 de septiembre, que empezaron las subidas, la recuperación del 2011. ¿Qué diferencia podemos ver claramente entre estos dos índices? Por un lado tenemos al Dow Jones, que subió con fuerza a finales del año pasado, sobrepasó los niveles máximos que habíamos marcado en 2011 y llegó a zonas que sobrepasó con fuerza los 12.800 hasta los 13.300 incluso puntos. Quiere decir esto que subió con muchísima fuerza, subió con una tendencia alcista casi sin retrocesos y se estaba viendo que iba a haber una corrección. ¿Qué pasó con el DAX? El DAX intentó, normalmente van correlacionados en lo que es el Dow Jones con el DAX. Normalmente en Europa manda el DAX por la mañana y por la tarde, tras apertura americana, manda el Dow Jones, pero siempre el Dow Jones tiene más fuerza, es la primera potencia mundial y normalmente suelen seguir el mismo movimiento, pero vemos cómo empezó esa corrección al alza y cómo se marcó la tendencia alcista, pero con noticias en octubre, noviembre, de Grecia o de la salida del euro de Grecia, la quiebra de los demás países periféricos, y ya empezaba a atisbarse las preocupaciones en cuanto al euro y a la zona europea, vimos cómo se quedó desganchada con respecto al Dow Jones. No subió tanto y además el movimiento fue menos prolongado. ¿Qué causa todo esto? Causa que no llegáramos a los niveles máximos que marcamos en 2011 en el DAX, cosa que, por ejemplo, en el Dow Jones lo sobrepasó con fuerza. Pero aún así siguió con el alza y casi llega a zonas de los 7.400 aproximadamente, que eran casi marcadas zonas. O sea que, por un lado, tenemos al Dow Jones que sobrepasó con fuerza los niveles máximos de 2011. Ya en 2012 vimos cómo enero y febrero y marzo se comportó muy bien, y vimos cómo el DAX intentó, sobre todo en enero, febrero y parte de marzo, intentar coger en puntos a el Dow Jones, y cómo las altas fueron todavía más fuertes a principios de año, y eso explica que el DAX subiera y diera más puntos que, por ejemplo, el Dow Jones. Ahora vámonos con el IBEX, que lo tenemos aquí a la derecha. Si pueden ver, ¿vale? No he marcado las mismas franjas y una misma línea vertical para ver las franjas del tiempo idénticas a la anterior. Por ejemplo, comparándolo con el DAX, vemos claramente cómo el DAX en septiembre del año pasado empezó las subidas. Le siguió el IBEX, pero pronto se desganchó. Pronto no llegó a seguir esa estela y hemos visto cómo desde finales o principios de septiembre del año pasado hasta marzo de este año ha hecho un movimiento errático lateral. Es decir, mientras los demás subían, el IBEX se ha quedado desganchado y ha cogido y ha hecho un lateral clarísimo, un lateral muy volátil y barriendo mucho. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas dudas en cuanto a la economía española, todos lo sabemos,
pero además los soportes anteriores ya no valen. Ya no valen porque esto es una economía globalizada y tanto el Dow Jones como el DAX son las primeras potencias tanto en Europa como en Estados Unidos. Y esto hace que, por ejemplo, la economía española se haya desganchado de todo y los soportes históricos que antes se marcaron cuando iba correlacionada con los demás índices ya no valgan. Además de todo ello, estamos viendo cómo rompió con fuerza tanto los 7.000 como luego los 6.000. Y ahora estamos viendo un rebote. Ustedes que pueden pensar, cada uno lo puede ver desde los gráficos y analizando fácilmente. Estamos viendo cómo, por ejemplo, el Dow Jones está cayendo desde máximos, desde los 13.000 puntos y le espera mucha corrección. Estamos viendo cómo, por ejemplo, puede llegar incluso hasta niveles de los 11.400 o los 11.000. Eso a medio corto plazo, porque estamos en posibles correcciones. Este verano pueden llegar a posibles correcciones más bruscas para llegar a esos niveles mínimos que veníamos desde mediados o finales de agosto del 2011. En cuanto al DAX, pues lo mismo, el DAX va a llegar antes, porque como ya le hemos dicho antes, no tocó máximos y no rebasó máximos de 2011 como hizo el Dow Jones, y llegará a esas zonas mucho antes, a los 5.600, 5.400 o 5.200 para este verano, y son zonas en las que, por ejemplo, el IBEX va a sufrir. El IBEX va a sufrir. Ahora mismo estamos viendo un rebote, pero este rebote, como hemos dicho, los soportes ya históricos ya lo sobrepasó con fuerza en 2011. Y ahora estamos en una bajada continuada y hemos hecho un pequeño rebote en la zona de los 5.900, 6.000 puntos, que pueden ir incluso hasta zonas de los 6.900 o 7.000 puntos ese rebote, pero tener cuidado, sobre todo para la gente que entre en renta variable o para la gente que se quiera posicionar largo a medio plazo. Porque estas zonas puede ser un posible rebote por la marcadísima sobreventa, pero tener en cuenta que los demás índices y los que mandan en este mercado, como son el Dow Jones o el DAX, el mercado americano o el mercado alemán, están en recorrido bajista y todavía no han tocado zonas de soportes. Por lo tanto, van a afectar y mucho a nuestro IBEX y va a afectar y mucho a que todavía no se marquen muy precisamente los soportes. Por lo tanto, zonas conflictivas, zonas que solo se pueden hacer intradía o hacer movimientos muy cortos, porque son zonas claves en las que un análisis a medio plazo de la situación, una recuperación de la renta variable o de los bancos todavía hay que esperar. Deja de compartir pantalla para poder hacer un resumen. Bien. Explicar más o menos todo. Por un lado tenemos al Dow Jones, por otro lado tenemos al DAX y por otro lado tenemos al IBEX. El Dow Jones rebasó máximos de 2011 y llegó incluso a los 13.300 puntos. Llegamos a unas zonas de máximos que no estaban casi registradas, a no ser ya la época de bonanza antes del 2008, antes de las caídas de 2008, y unas zonas que subimos casi sin volumen y sin retrocesos. Unas zonas en las que parecía que estaban tirando hasta que se produjera la corrección. A finales de abril y mayo, ya como mayo es un mes estadísticamente bajista, comenzaron las bajadas y las correcciones. Además de todo ello, el DAX no había llegado todavía a los máximos de 2011 y no había sobrepasado por la incertidumbre que hay en Europa y por la incertidumbre del euro, y el DAX intentó pillar al Dow Jones, intentó pillar la tendencia, pero cuando ya empezaron las correcciones en mayo, bajó como todos los índices, y hemos visto como, por ejemplo, el IBEX desde septiembre del 2011 ha hecho un movimiento casi lateral hasta marzo de este año. Ha sido un movimiento en el que primero se animó alcista porque estaba correlacionado con los índices y esto es un mundo globalizado, pero hubo ya las dudas, no se recuperó bien, las dudas sobre España, las dudas sobre el paro, las dudas sobre la crisis que la está afectando más, el boom inmobiliario, y llegó a unas zonas en las que cuando ha empezado a corregir de verdad los demás índices que vienen casi desde máximos, España todavía seguía en mínimos. Por lo tanto, los soportes han bajado mucho más y los soportes ya no son claros por histórico y ya no valen. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente que apoye los 6.000 o 7.000 puntos como soportes históricos no tienen esas evidencias porque han sobrepasado y han bajado mucho más debido a la correlación que tiene
con el DAX o con las primeras potencias mundiales. Por lo tanto, prudencia, puede haber un pequeño rebote en la renta variable debido a la sobreventa brutal que hay en el IBEX, pero aún así puede llegar incluso a estirarla hasta los 7.000 y cuidado porque para verano puede haber también posibles bajadas y puede haber precios todavía mucho menores. Vamos a ver zonas que a lo mejor dicen bancarias, oye, es que se produce el rebote en Santander o en BBVA. Esperar, porque puede haber todavía, y lo que parece que ahora es barato, puede ser aún más en los próximos meses. Un saludo desde la Bolsa de Valencia, nos vemos todos los días a partir de las 11:15 aquí en Tributo TV. Un saludo y gracias.